A la distancia de un 01. Un programa que habla sobre nuestra actual forma de vivir en base a ceros y unos. También hablamos sobre el futuro lejano y sobre hechos históricos que marcan nuestra vida, siempre en base a ceros y unos. Stage 1 tanks pressing for play. T-minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon to NASA, go SpaceX, Godspeed, Father Time. America has launched. So rises a new. El espacio infinito. Estos son los viajes de nuestra imaginación. Por allá por los 2000 se funda SpaceX. La verdad, algo salido de una película de ciencia ficción, con todos los problemas y trabas de una aventura espacial. Hoy nuevamente hablamos de Elon Musk, pero específicamente de SpaceX, el principio de la conquista de Marte y por supuesto del Neuralink, el principio para ser un cyborg, como todos los domingos o todas las semanas, con mi compañero de aventuras, Diego. ¿Cómo estás, Diego? Hola Alex, ¿qué tal? Muy bien, un agrado de estar ya en el cuarto episodio. Cuarto, sí. Claro, cuarto episodio de este proyecto muy interesante de conversaciones. Sí, cada día se pone más interesante, más misterioso, como te comentaba, tras bambalinas. Esta semana hubo mucha información y mucha interacción. Entre esas cosas te podría comentar que lo que más apareció en noticias y en algunos videos de YouTube y podcast fue que una de las naves de Elon Musk se topó con un objeto volador no identificado, que no está claro si fue una nave o fue un meteorito. A simple vista pareciera eso, porque yo vi la noticia en televisión y parecía como una especie de esquirla de algo que se había desprendido. Pues puede haber sido metálico o puede haber sido algo natural. Eso va a ser muy difícil de saber, pero en el fondo ¿cómo se podría decir? He retroalimentado con SpaceX esta semana, y una de las cosas que más me llamó la atención y que yo te la comenté fue ese libro de Wernher von Braun, quien es considerado el padre de la cohetería y que ayudó a Estados Unidos a llegar a la Luna. Escribió un libro acerca de como tú lo dijiste recién, un conquistador de Marte. No me recuerdo si era en el año 40 o 50, pero ese conquistador tenía el nombre de Elon, y eso es lo más misterioso. Es una especie de profecía, como las profecías de Donald Trump o de otros personajes que han pasado por la historia, que siempre en alguna parte de un libro o alguien escribe sobre ellos. Te voy a preguntar antes que se me olvide, también lo conversamos en la semana, pero ahora podrías explayarte un poco más, y ya que tú vas a hablar del Neuralink. Y también estuve curioseando un poco con ese software Alexa. Me llamó bastante la atención. La pregunta que te quería hacer era si el tener acceso a esta tecnología a un super nivel de comodidad a través de estos software de alguna manera nos va eliminando ciertas partes de nuestro cerebro
¿Qué piensas de esa teoría? Mira, no sé si nos elimine parte del cerebro, pero sí creo que hemos perdido habilidades. Pero no solo tiene que ver con un tema tecnológico o con un tema, sino que tiene que ver, creo yo, con un tema de actitud. Es como si ciertas cosas que el ser humano las lleva teniendo claras, las lleva entendiendo básicamente desde que hemos empezado a hacer sociedades, o sea, digo, hace miles y miles de años, y este último tiempo las hemos olvidado porque ya no las vemos más. ¿Entiendes? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la sociedad. La sociedad misma es una cosa que hemos hecho y que hemos abrazado el concepto de sociedad, a pesar de lo hostil que puede ser la sociedad. Hemos abrazado el concepto de sociedad porque sabemos que la necesitamos. Necesitamos ser parte de una sociedad porque el hombre solo, afuera, no puede sobrevivir, o muy extrañamente. El hombre necesita de una sociedad por muchas razones. Por razones tanto de autocuidado y la capacidad de perdurar, como también por cuestiones psicológicas, emocionales. Somos seres de manada, y nuestra manada más básica es la familia, y luego tenemos un sistema de clan más complejo que se ha desarrollado en forma de sociedad-ciudad. Y de alguna manera, debido a que ya no estamos enfrentados a esta vida salvaje, y digo vida salvaje que estábamos enfrentados hasta hace no mucho tiempo atrás, porque es el último siglo donde se ha dado como que muchas cosas naturales, como de estar enfrentado hasta cierto punto a la naturaleza, la exploración, las propias guerras. Hay guerras que se están desarrollando todo el tiempo, pero nos parecen algo tan lejano que no se tiene conciencia de lo que eso significa. Como en otras épocas, que si había guerra era básicamente que gran parte de los jóvenes tenían que ir a la guerra. Ahora no es así. Entonces, todo ese tipo de cosas creo que nos han alejado de entender por qué el ser humano hace lo que hace, por qué necesitamos una sociedad, por qué necesitamos comportarnos de ciertas maneras, de dónde vienen los sistemas de valores clásicos. O sea, siento que te respondí la pregunta por otro lado, filosófico, pero a mí me parece que hay muchas cosas que son parte de que han sido parte de nuestro comportamiento humano durante mucho tiempo, desde los inicios de la escritura quizá, y de repente en las últimas décadas o últimas 100 años eso se ha perdido por varias razones, muchas razones. Hay corrientes filosóficas y políticas que creo yo que han influido mucho en eso, pero también está el hecho de que los jóvenes, incluyéndonos, o sea, nosotros crecimos ya en un mundo en el que todo estaba como muy lejano, muy distante, la naturaleza, la propios conflictos, todo parece tan lejano que al final uno va viviendo como en una burbuja. Claro, a propósito de lo que dices en respuesta filosófica, me parece por un lado súper bien, porque esta semana igual, no sé si tú te enteraste que falleció Humberto Maturana. Sí. Hoy día de hecho estaba leyendo un reportaje al respecto. Claro, y también me bombardeó ahí, yo creo que fue el algoritmo, con una conferencia en donde se hablaba de que era interesante mezclar tendencias, o mezclar filosofía con historia, con ciencia. Por supuesto. Claro, mezclar diferentes áreas. Lo que pasa es que es como un tabú mezclar ciertas cosas, por ejemplo, mezclar la filosofía con la música, o mezclar la música con las matemáticas, como que la gente lo ve como absurdo. Incluso los científicos de repente lo ven como algo extraño, pero de extraño no tiene nada. Yo creo que está muy bien hacer eso. De repente dar una respuesta filosófica a una pregunta científica, me parece súper válido. Por supuesto. Iba a comentar que ese fenómeno que tú describes también es un fenómeno reciente, porque durante toda la historia los grandes hombres, bueno, ahora ya no existen lamentablemente, los eruditos que se llamaban antes,
los tipos que intentaban entender el mundo, lo que más hacían era estudiarlo desde distintas disciplinas, de distintas ciencias. Recordemos que los filósofos clásicos, o sea, los grecorromanos, como filosofía era el saber, es concentrar el saber, amar el saber. Bueno, en realidad es simpatía por el conocimiento, esa sería la traducción más exacta. Ellos también intentaban explicar el mundo, por lo tanto eran científicos también. Fue esa hora reciente que se da que se dio, y también decimos reciente desde el siglo XX, porque el siglo XIX tampoco era así, que se empezó a dar esa separación, esa sobreespecialización. Me topaba hace poco con una entrevista a unos astrónomos y que de ahí descubrí que existen no muchos, pero unos astrónomos específicos que se empiezan a ir a la rama de la filosofía, la parte astronómica, porque se dan cuenta que las grandes preguntas del universo no pueden responderse solo con cálculos matemáticos físicos, de que tiene que haber una parte interpretativa filosófica al respecto. Por supuesto, desde la ciencia y desde sus conocimientos científicos, pero desentrañando también ciertos problemas filosóficos. Entramos en materia Elon Musk. Correcto. ¿Quieres continuar tú con algunos tips del Neuralink? Bueno, Neuralink, a propósito voy a contar un tema para introducir a lo que es Neuralink. Neuralink es una empresa fundada en 2016, hace no mucho, que lo que quiere hacer, lo que está haciendo realmente es crear un sistema de interfaz que se llama realmente BMI, Brain Machine Interface, o sea, es una interfaz entre el cerebro humano y la máquina, es decir, la computadora. Y esto, en principio, lo que busca es curar ciertas enfermedades, tanto neurológicas, como puede ser el Alzheimer, entre otras más, como también problemas de movilidad importantes, como una persona que es parapléjica. Eso también se enlaza con tecnología muy, pero anterior, que ya le está permitiendo a algunas personas tener prótesis que puedan ellos mover, prótesis robóticas que puedan mover con el pensamiento, o sea, con el cerebro, con lo cual se requiere una de estas interfaces de igual manera. Por ejemplo, una persona que perdió un brazo, se le pone un brazo que es robotizado, y este brazo robotizado no lo mueve a través de un control remoto, sino que lo mueve a través de su cerebro, al igual como movería su brazo verdadero, su brazo orgánico. Y para eso tiene que haber un desarrollo tecnológico muy importante, y sobre todo el mayor desafío es que el cerebro pueda efectivamente comunicarse con esta máquina que vaya implantada en el cerebro, que no haya un rechazo, que no se degraden las piezas que vayan dentro del cerebro y vaya a provocar algún problema. Dentro de esto, Neuralink, la empresa fundada por Elon Musk, Ben Rappaport, Donglink Seo, Max Hodak, Paul Meroya, Philip Sabes, Tim Gardner, Tim Hanson y Vanessa Tolosa, estos son los fundadores de Neuralink. Perdónenme si algún apellido lo pronunciaba mal, estaba leyendo lo de mis apuntes. Lo que busca es, y ellos ya han hecho una conferencia muy importante a principios del año pasado, del 2020, buscando a científicos y básicamente mentes brillantes de distintas áreas para poder conseguir con éxito la comunicación entre el cerebro orgánico, que de momento esto se ha probado con cerdos, y la máquina. Me parece súper interesante. Absolutamente. Claro, empezó como una mejora de algunas fallas de salud que pudiéramos tener, pero igual se ha especulado harto sobre el Neuralink, siendo un poco conspiranoico. Se ha hablado un poco de que el Neuralink va en camino a leer nuestros pensamientos. No sé si tienes alguna información de eso. No, información, digamos, o sea, me refiero, hay mucha gente que especula muchas cosas, y se puede especular muchas cosas porque da para eso,
pero de manera oficial, todo lo que se sabe es que de momento, por ejemplo, que esto pueda estar conectado a internet no es algo que ni siquiera esté visible. Me refiero a que ni siquiera está, ni siquiera es posible. Hay muchas cosas que, hay muchas barreras que todavía se deben vencer. En principio, el simple hecho de que el cerebro orgánico, no digo el cerebro humano, porque en principio todo esto se está logrando solamente con cerdos, simplemente que un cerebro orgánico vivo pueda, en principio, solo no rechazar el implante, ya es el primer paso que todavía no se puede conseguir. Bueno, sí, se puede conseguir, pero sin mayor sistema. Lo que hay un video en el que Elon Musk está presentando todo esto, justamente en esta conferencia para conseguir mentes brillantes que se unan al proyecto. Entonces, claro, ellos tenían implantado en un cerdo, y cuando el cerdo buscaba comida, ellos podían ver en la computadora una especie como de gráfico en el que se veían los impulsos eléctricos del cerdo en el cerebro. Pero en realidad es todo muy básico, muy básico. Ni siquiera pueden la computadora entender, solamente entiende que el cerebro está generando un impulso, nada más. La computadora no es capaz de darle información al cerdo, para nada, ni tampoco el cerdo es capaz de darle información a la computadora. Así que está todo en un estado todavía muy básico. Comprendo. Lo que sí, como un dato curioso, en Chile se está pensando en legislar sobre la protección a nuestros pensamientos. No sé si lo escuchaste por ahí. No, sí. A ver. Eso, hay un político que quiere legislar sobre la protección de nuestros pensamientos. Y me imagino que... ¿Pero es en relación a esto? Puede ser y puede no ser. Pero me imagino que eso debe ser porque ya hay información sobre tecnologías que apuntan a la lectura de nuestros pensamientos. Bueno, pero de momento, sin necesidad de leer los pensamientos, bueno, va a parecer que yo repito siempre lo mismo, pero las redes sociales ya hacen bastante eso. De hecho, me parece bastante terrible, por ejemplo, que las redes sociales que son de Facebook, como es Instagram, Facebook, WhatsApp, no estén dispuestos, de momento, a tener un modelo de negocio distinto, un modelo de negocio que no sea utilizar nuestra información para venderla a terceros y así ellos ganar dinero a través de la publicidad. No están dispuestos a hacer eso. Y esto viene en torno a que hace par de semanas se lanzó la última actualización del sistema operativo de Apple, de todos los sistemas, tanto del iPhone, del iPad, del Mac y del Apple Watch, en el cual yo puedo perfectamente a una aplicación como Facebook decirle que no le permito que rastree mi información, ni un poco. Y Facebook incluso estuvo meses antes intentando demandar a Apple por esto. Imagínate lo ridículo que es. O sea, demando a Apple porque no nos deja espiar a los usuarios, porque diciendo que ese es su modelo de negocio y que no estén ellos dispuestos a tener otro modelo de negocio, por ejemplo, cobrarnos a los que queramos por usarlo. Es decir, yo no uso tu información, pero si quieres seguir usando mi servicio te cobro $1 al mes, y así tú conformas tu privacidad y puedes seguir usando nuestro sistema. Esto sería, me parecería correcto, como lo hacen en YouTube, por ejemplo. En YouTube tú puedes no tener publicidad y pagar $2. Pero no, Facebook se niega a esto. Lo único que les interesa es usar nuestra información. Sí, respecto a eso hubo una noticia esta semana, un poco polémica. Cerraron la cuenta de Donald Trump, pero lo ridículo es que la campaña de Donald Trump estuvo apoyada por Facebook, y eso aparece en la película Nada es privado. Lo que pasa es que Facebook hace políticamente lo que a ellos les conviene. Claro, pero ahí en esa, no sé si viste la película Nada es privado. No, todavía no la he visto, la tengo ahí en la lista de... Ya, pero ahí aparece toda la historia, con lujo de detalles, sobre cómo descubrieron que Cambridge Analytica estaba haciendo una manipulación política y cómo llevó al triunfo a Donald Trump. Sale todo bien explicado, y cómo Facebook influye sobre nuestros pensamientos.
directamente. Bueno, algunos informáticos que hacen programas de YouTube dicen que eso no es tan cierto, que Netflix como que sobreinfló la información, por darle un término, y no es tan así como dicen algunos conspiranoicos, pero yo creo que sí. Claro, bueno, también hay que entender que Netflix tampoco es un árbitro parcial en todo esto. Netflix también es parte de ese control de la información. Ya. Netflix también es una de las principales productoras de contenido. Ellos crean series, crean películas, crean documentales. O sea, no crean, producen. Y claramente con toda esta información, con todo este contenido de entretenimiento que entregan, también van moldeando la forma de pensar de la gente. Eso he escuchado, que Netflix está diseñado para ser adictivo. Por supuesto, y también Netflix también es de uno de los magnates, que es Soros, que más también influye en el lobby político. Eso no sabía, no tenía idea que Soros era accionista de Netflix. No, es el dueño, es el principal. Sí. Sí. Ese sí que es un tremendo dato, bueno. Sí, así que por eso digo, tampoco es tan confiable lo que diga Netflix. O sea, Netflix hace documentales de lo que a ellos les conviene que uno crea. Ya, perfecto. Igual no deja de ser interesante la información. Ahí uno tiene que filtrar un poco. No, por supuesto. Así que por eso es que es súper interesante, porque por último, hace algunas décadas atrás, cuando por ejemplo hay un chiste que hay un chiste muy bueno que dice: ahora nos manipula Facebook, extraño cuando nos manipulaba la televisión. Pero al final siempre nos estaba manipulando a alguien. Buen punto. Pero la ventaja que había antes de cuando nos manipulaba la televisión es que al menos teníamos, no sé, muchos canales, y esa cantidad de canales podía representar distintos sistemas ideológicos, posturas, pensamientos. O sea, a pesar de había un cierto grado de libertad un poco mayor. En cambio ahora toda la información está filtrada por 4 personas. O sea, Google, YouTube es de Google, ¿cierto? Ellos pueden filtrar todas las prioridades, el alcance que se le da a las noticias. Entonces evidentemente ellos pueden viralizar unas noticias que otras no. Facebook es el reflejo de todo lo que hace Mark Zuckerberg. Amazon controla muchísimo lo que es Internet, y por supuesto Netflix, que es una de las productoras de contenido más grandes que existe actualmente, si no es la más grande. Y Disney, por supuesto, es el otro más grande. Claro. Pero está bien lo que tú dijiste. De hecho, habías hecho un comentario de que entre todos estos personajes podrían manejar el futuro de Sudamérica sin ningún problema. No solo Sudamérica, no, de casi todo el mundo. Interesante. Te voy a hacer otra pregunta antes que se me vaya del panel de control. Hoy día le pregunté a una amiga qué le parecería a ella que le ofrecieran un viaje a Marte gratis. Y me dijo que a ella no le interesaba mucho porque no le gustaba el espacio, no se sentía atraída por el cosmos. Entonces yo me empecé a hacer esa pregunta: ¿por qué tú me comentaste que irías sin ningún problema a Marte? A donde fuera. Ya, a mí también me gustaría conocer el espacio. Bueno, y busqué una respuesta, y creo que es la que siempre he tenido, y es porque de alguna forma nosotros venimos del espacio, no todos, y por eso sentimos una necesidad de volver. No digo que seamos extraterrestres, pero quizá nosotros en algún momento tuvimos una relación con las estrellas, porque no le encuentro otra explicación. No sé qué piensas al respecto. Mira, no sé si venimos del espacio, pero lo que sí sé es que
el hecho de ser conscientes de alguna manera nos presiona a hacernos las preguntas que nos hemos hecho siempre. Cuando estudiaba, leía lo del mito, ¿no? Sabemos que estamos llenos de mitología. Todas las culturas están llenas de mitología, y por supuesto las culturas más antiguas es donde más abunda la mitología. Y la mitología se define como aquella explicación no científica para intentar explicar, para la redundancia, el origen de una cultura, el origen del universo, el origen de algo. Y evidentemente la pregunta de qué somos, de dónde venimos, es muy anterior a que tuviéramos tecnología y a que tuviéramos un método científico, que es algo relativamente reciente, de hace algunos cuantos siglos. Entonces, la necesidad de explorar y de saber qué hay afuera es una cosa natural al ser humano, y creo yo natural a cualquier otra civilización, si es que existen otras, que yo creo que sí, que tengan conciencia. Cualquier ente con conciencia de que existe va a querer saber qué más existe, y va a querer saber qué más hay afuera. Ahora queremos ir al espacio porque podemos, o porque medianamente podemos, porque hay una manera de hacerlo, pero antes de que hubiese esa posibilidad, la verdad es que no nos cuestionábamos ir al espacio, pero el tema era el mar, el tema era explorar el mar, y por eso todos esos impulsos de conquista que se vivió hace 500 años cuando se conquistó América y África, ¿no? La necesidad de explorar y saber qué hay afuera, qué hay más allá. Ahí va mi gran interrogante de por qué SpaceX y en el fondo Elon Musk quiere con tantas ansias llegar al espacio y conquistar Marte. Y es lo que conversábamos tras bambalinas, de que él quería ser una especie de emperador de Marte o de conquistador directamente, como tú lo dijiste, como fue Pedro de Valdivia, y quedar en los libros de historia. Quizás sea eso, o también sea parte de lo que yo te comentaba, en que es un lugar que por el momento no tiene un dueño. No hay un presidente de Marte, ni hay una inmobiliaria, ni hay un dueño de las aguas, si es que las hay, y tampoco hay un dueño de la energía. O sea, es una tierra totalmente libre donde tú puedes hacer diferentes proyectos sin que nadie te cuestione mucho. Me imagino que todas las ciudades van a ser, si no subterráneas, por el tipo de climatología que hay, van a estar muy fortificadas. No sé si tuviste, entre paréntesis, una película que se llamaba El Vengador del Futuro, que hicieron un remake ahora unos 10 años atrás. Sí. Y ahí muestran un poco desde una visión de ficción la conquista de Marte, y que era un lugar donde, y tal como aparece en esa película, por lo menos en la que es más antigua, que es de Arnold Schwarzenegger, donde no había oxígeno. Entonces de alguna manera se bombardeó atómicamente la atmósfera, o sea el espacio en realidad, para crear una atmósfera, y que es exactamente lo que proponía Elon Musk, de bombardear Marte con cargas nucleares, para así crear artificialmente una atmósfera, quizás respirable, quizás no. Sí, mira, yo no creo que realmente alguien vaya a vivir en Marte, ¿eh? ¿Ya? Yo creo que simplemente la necesidad de ir a Marte es porque primero hay que llegar a Marte para poder llegar a otro lado. O sea, primero hay que poder caminar para después poder correr, ¿no? Un refrán bastante típico. Y me parece que Marte no es el objetivo, es simplemente que hay que poder hacerlo primero. Pero el objetivo es poder llegar a planetas
con condiciones atmosféricas similares a la Tierra, y esos ya están en otro sistema solar. Ya, perfecto. Sí, he pensado bastante en eso. Y entre paréntesis, otra de las cosas que me llegó por rebote en la semana, en que yo creo que si llegara a ocurrir de aquí no sé a cuántos años más, que pueda vivir gente en el espacio, en una estación espacial, que eso sí puede ser, o en un planeta que puede ser Marte o puede ser otro, se van a producir serios conflictos, serios problemas de convivencia por el hecho de estar encerrados y, claro, psicológicamente, o sea, nosotros lo estamos viviendo en este momento. No sé si te conversé que o lo conversamos la semana pasada, que todos los niños que nazcan en esta época, se supone que para desarrollar un niño se requieren 7 años desde que nace, por lo que he leído. Muchos niños que nazcan en esta época van a pensar que no tocarse es normal y que estar encerrado es normal, que andar con mascarilla es normal, y muchas cosas que son anormales van a asimilarlas como normal, que estar en un computador todo el tiempo es normal. Y esas son como condiciones quizá que se requieren para un futuro espacial. No sé si lo has pensado de esa forma. No, la verdad es que no lo había pensado de esa forma en la parte final que comentas, pero sí me preocupa como papá el tema de la socialización. O sea, es muy importante en los primeros años, de hecho en los primeros 3 años, que ellos puedan socializar no solo con adultos, no solo con sus padres, abuelos, tíos, sino que también con gente de su edad, para que puedan tener una convivencia armónica y respetuosa sin necesidad de una jerarquía, que es cuando más se complican las cosas. Y eso es lo que es muy difícil darle. No puedo, por ejemplo, mi hija muy pequeña no tiene amigos, porque cuando recién empezó a tener un desarrollo social vino la cuarentena. Y es muy complicado. Y sobre todo para los niños que están recién naciendo, ¿no? O sea, se van a encontrar con un mundo totalmente diferente. Esperemos que se acabe pronto esto. Sí, pero por lo menos acá en Latinoamérica se ve como complicado. Por lo menos este año va a seguir, y el próximo va a ser una gran interrogante. Claro, porque según lo que se explica, este año tendría que funcionar la vacuna de aquí a junio. Pero sobre eso tampoco no hay nada claro. Es todo un interrogante. No, difícil. La vacuna... O sea, si el tema es esperar a que la vacuna funcione para que haya humanidad, me parece que yo no pongo mi esperanza en eso, al menos. Ya, perfecto. Yo pongo mi esperanza en que se entienda que esto hay que enfrentarlo con cuidado, pero que la cuarentena no es la mejor forma de enfrentarlo, porque al final los que no mueran por el bicho van a morir de hambre, porque no pueden salir a trabajar y alimentar a su familia. Esa es una gran realidad y bastante terrible, que no se quiere aceptar la gente o la gente de la política, y que está en un nivel un poco más elevado económicamente, no digamos que de la genialidad, insisten en que las personas tienen que estar encerradas, pero no dan ninguna solución económica. Si a ti no te permiten laborar, prácticamente te cortan las manos filosóficamente. No, y la realidad, absolutamente. Nosotros, sobre todo tú, que trabajas en eventos, mi mujer, que también trabaja de cara al público, no pueden hacer absolutamente nada, porque su trabajo queda prácticamente prohibido. Claro, eso me lo he planteado yo. O sea, legalmente yo no puedo trabajar por una situación circunstancial, entre paréntesis, pero al final es legal. No puedes trabajar en lo que te dedicas, en lo que es tu trabajo, y eso es terrible. Es una violación a los derechos humanos también, porque nadie se lo ha planteado de esa manera. O sea, bueno, sí, en realidad hay varias gente que se lo plantea de esa manera, pero de alguna manera impera el pensamiento de que es más importante hacer caso a lo que yo llamaría, y perdónenme si alguien se molesta, una dictadura sanitaria. Sí, se ha hablado mucho de eso, y sobre todo en Latinoamérica, donde más han habido protestas en ese sentido ha sido en Argentina, sí. Y ahora es más
que nada por razones económicas, bueno, por todo en Colombia. Que de eso se ha hablado Sí, mucho. no, y en Estados Unidos también el año pasado hubo muchas protestas para que la gente le dejaran trabajar. Sí. Es un tema complicado porque cuando uno habla de estos conceptos de que está en contra de la cuarentena o algo así, saltan muchas personas a decir que estamos siendo inconscientes o que no queremos cuidar al resto. Y no es así. La verdad es que cómo uno puede cuidar a la gente si uno no se puede cuidar a sí mismo porque no puede trabajar, si no puedo cuidar a mis hijos porque no puedo traer comida a la casa. O sea, ¿de qué cuidar me estás hablando? Eso no es cuidar a nadie. Es una forma como extremista de buscar una solución, pero sin tenerla. Además, ahora que ya ha pasado un año y más, los datos reales, ya los datos que uno puede buscar en cualquier parte sobre los picos de contagio y sobre las muertes, que no es lo mismo, hay que tener también cuidado con eso. Busque los datos, y invito a la gente que escucha este programa a que busque los datos de cuánta gente se contagia versus cuánta gente efectivamente muere o tiene consecuencias. Y en realidad no bajan o no disminuyen gracias a la cuarentena. Entonces, si ahora, después de un año de cuarentenas esporádicas, no solo en Chile, sino que en casi todo el occidente, podemos comprobar con datos reales, no con especulaciones, de que la cuarentena no está aportando a disminuir los contagios o las muertes, que no son lo mismo, eso también es un tema importante. Entonces, ¿por qué la seguimos haciendo? Claro, es uno más misterioso. De hecho, hasta la OMS ha dicho que las cuarentenas no son el camino. Exactamente. Bueno, la OMS se ha contradecido, pero por todas partes a lo largo de este año y medio, así que yo creo que bastante prestigio ha perdido también. Claro, absolutamente, ya cero credibilidad. Sí, bueno, la OMS es un tema interesante que podríamos analizar, a pesar de que no tiene que ver con tecnología, pero tiene que ver sí con control mundial. Podríamos analizarlo en otro episodio. Sí, no, pero sí, o sea, indirectamente afecta a la tecnología. ¿En qué sentido? En que utiliza ciertas herramientas tecnológicas para el control. Una de esas es la vacuna. La vacuna es una herramienta tecnológica al final. Claro, sí, por supuesto, pero no digital. No, en ningún caso. Oye, y llevando este problema al contexto espacio, pensándolo ahora, hay muchas probabilidades de que si la humanidad llega a vivir en el espacio, se tenga que enfrentar a virus desconocidos, a pandemias espaciales quizás. Por supuesto. Que van a ser un problema. Nunca se ha hablado mucho de eso, pero puede ser. En las películas de ciencia ficción. Muchísimos los problemas. Son muchísimos los problemas que tiene que enfrentarse el ser humano en ese sentido. Recordemos que cuando el español llega a América Latina, la mayor cantidad de muertos de aborígenes, de nativos, no se dio por las masacres de los españoles, que fueron importantes. La mayor cantidad de muertes se dio por los virus que trajeron los europeos acá, que el aborigen de acá no conocía. Nunca los había experimentado, ciertos virus. Y, por ejemplo, acá en el Cono Sur, en Chile, Argentina, la mayor cantidad de muertes se dio por eso. Correcto. Otro de los problemas, y haciendo un paralelo con lo que tú estás diciendo sobre las pandemias que nos estamos enfrentando en este momento, del que recién se está hablando, es el problema psicológico por el encierro, que me imagino que muchas personas ya sabían que íbamos a llegar a este nivel, pero que ahora recién se está saliendo como a la luz. También lo vamos a vivir en el espacio, porque se va a vivir en ambientes muy herméticos, sin aire puro, sin vegetación, sin el contacto con otras especies que no sean solamente humanos. Y eso de alguna forma también te afecta psicológicamente. Va a ser una generación bastante extraña la que pueda vivir en el espacio. Claro, pero también hay que tener en cuenta que me parece aún más terrible lo que estamos viviendo, porque al espacio van a ir gente que va voluntariamente,
como lo dije, lo comenté la semana pasada, y hay gente que recibe un tratamiento y una serie de pruebas para saber si está preparado física y psicológicamente. En cambio, nosotros nos encerraron a todos, ¿no? Claro, justamente. Estamos todos encerrados. En cambio, al menos eso va a ser algo, ir al espacio es algo absolutamente voluntario y es un privilegio, bajo mi punto de vista, que me encantaría ir al espacio, que tienen ciertas personas muy especiales, que ya tienen ciertas capacidades físicas, entrenamiento y otras cosas. Claro, y sobre todo lo más hermoso quizás sea hacer una caminata espacial. Sí. Salir al espacio directamente con una cuerda de seguridad, pero ver las estrellas así como en una forma súper directa, no a través de un telescopio, sino que estar como frente a frente con el objeto en cuestión, diría. Como dato anecdótico o como dato, la empresa espacial de Jeff Bezos se llama Blue Origin y es una empresa... verdad que me habías comentado antes de empezar a grabar que Jeff Bezos, dueño de Amazon, también se está metiendo en la carrera espacial. Claro, por eso también comentamos de que había un interés y a qué se debía, y concluimos que era por la conquista y por quedar en la historia. No sé si en el caso de Amazon será por eso o literalmente por una cuestión netamente comercial. Pero como te comenté, tras bambalinas hubo un problema con el contrato de Elon Musk, y ahí va mi teoría de por qué entró tan fuerte con las monedas digitales. Mi teoría es que Elon Musk quiere, a través de eso, a través de la compra de activos digitales y la especulación, generar recursos para su conquista espacial. Claro, tiene sentido. Porque es tanta la cantidad de millones que gastan en un solo lanzamiento que llegar a la conquista de Marte, preparar el personal, lanzar cohetes de gran capacidad, con gran capacidad de carga, y montar estas supuestas estaciones espaciales o ciudades en Marte, son miles de millones de dólares, una cantidad. Pero lo que sí que ha hecho Elon Musk como algo nuevo es tomar muchas cosas antiguas, mejorarlas, me refiero a métodos, y bajar mucho los costos, ¿no?, a un nivel bastante aceptable, como para poder soportar esta cantidad de gastos, mucho menos de lo que gastó la NASA en sus tantos proyectos hacia la carrera espacial. También hay que tener en cuenta que la NASA estaba aprendiendo cosas que en esta nueva carrera espacial ya se saben. Entonces no se parte de cero como la NASA lo partió de cero. Pueden poder sacar al hombre de la Tierra. Claro, eso sí. Y lo otro que SpaceX se fundó más o menos en el 2008. O sea, vale decir, lleva menos de 20 años operando, pero ha realizado cosas súper loables o interesantes. Impresionante. Claro, impresionantes, justamente, yo creo que esa es la palabra. Para el tiempo que lleva como empresa espacial. Y de hecho fue la primera empresa espacial privada en el mundo que logró lanzar un cohete con éxito, después de muchos fracasos, sí. Y la otra característica que tienen estos cohetes, no sé si tú viste alguna vez la serie Guardianes del Espacio o Thunderbird. No. Hay un cohete, era una serie de marionetas que se dedicaban a hacer rescates, y había un cohete que aterrizaba en forma vertical, y es exactamente como aterrizan algunos cohetes de SpaceX. Eso me llamó tremendamente la atención. Me imagino que la idea quizás
nació de algunas series de ficción. Muchas de las cosas que se hicieron realidad. ¿Nos despedimos o quieres agregar algo más del Neuralink? No, solamente, bueno, si es una tontera, pero si Elon Musk escucha este episodio, que sepa que yo me ofrezco como voluntario a que me ponga un chip para conectar mi internet desde el cerebro. Ya, me parece bien. Me parece súper bien. No, pero bueno, en realidad eso, como dije, es ficción de momento. De momento es ficción. De momento lo que es realidad es que se tienen que resolver varios problemas, tanto biológicos como tecnológicos. Bueno, por eso esto es parte de la ciencia biomédica, que es un tema muy interesante. Y el poder, por ejemplo, ayudar a una persona con Alzheimer ya a recuperar sus recuerdos, me parece algo muy, muy hermoso. Y ojalá esto avance y ayude a mucha gente. Yo, por mi parte, también me podría ofrecer como voluntario no como astronauta, pero sí para algunas labores en el espacio. Quizá para crear música para los viajes, tal como lo hizo Vangelis en un tiempo. ¿Verdad? Sí. Rosetta. Sí, exacto. Y creo que el tema de Elon Musk da para que hagamos un próximo episodio quizás más adelante, o para que hablemos de lo que es el Blue Origin de Jeff Bezos, del que también vamos a dedicar un capítulo. Y eso en síntesis, por mi parte. Sí, yo te quería decir que a la gente que escucha este programa, que de momento, como este programa es joven, digamos 4 episodios, es una audiencia que está en formación. Como he visto en muchos programas de este estilo, no se tomen muy en serio a veces las cosas, en el sentido de ponerse a discutir de una manera muy acalorada posteriormente en los comentarios, por ejemplo, sino que simplemente tomen este programa como una conversación entre dos amigos, y ya está. Si les parece que estamos hablando tontera, bueno, pero no se lo tomen muy en serio. Exacto, fue eso, una conversación de temas que nos interesan a los dos y que al final y nos apasionan. Aparte, que eso es súper importante. Entonces volveremos con una nueva entrega la próxima semana. Por supuesto. Bien, por mi parte me despido. Muchas gracias y los escuchamos la próxima semana. Yo también. Entonces los invito también a escuchar una próxima entrega de A la distancia de un ser uno.